Buenas noches a todos, a todos compañeros. Nuevamente estamos de vuelta con América Rebelde y en esta oportunidad tenemos de invitados a conversar, a analizar, a debatir al compañero Edwin Cisneros del Movimiento Guibarista Tierra y Libertad y también parte de la dirigencia de trabajadores dentro del movimiento que está intentando generar, conformar una corriente clasista al interior de la clase trabajadora. Esta entrevista es bastante importante porque en los últimos días se han desarrollado protestas nacionales y un intento por desarrollar un paro nacional en contra del gobierno empresarial y corrupto, narcoterrorista también, de Noboa. Eh, las protestas en Ecuador vienen desde hace mucho atrás, ¿cierto? Desde los tiempos del nefasto Lenin Moreno, donde hubo también un estallido de proporciones, y de en adelante se han eh, impuesto eh, políticas neoliberales que han hecho que la vida de la clase trabajadora sea cada vez más precaria, más paupérrima. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es que invitamos al compañero Edwin Cisneros para conversar un poco del estado, la situación de la clase trabajadora ecuatoriana. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compa, ¿cómo estás? Sí, Bien. mira, como te decía, un poco es la preocupación desde hace un tiempo atrás que las organizaciones no están cumpliendo con su trabajo. Es en ese sentido que los trabajadores ya no creen en las organizaciones. Desde un tiempo atrás también se organizó un sindicato en el municipio de Quito, organizamos un sindicato. Con el sindicato logramos organizar una federación y empezamos a trabajar con el grupo, los compañeros guevaristas, Tierra y Libertad. Entonces, sí se puede hacer eso, sí se puede trabajar honestamente, sí se puede retomar el control con los trabajadores, trabajando honestamente, teniendo proyectos, capacitaciones. El problema es que aquí las organizaciones grandes, las confederaciones, o sea, más están apegadas al gobierno, amarran con dinero, y eso es lo que están aprovechándose, ¿no? En el último levantamiento indígena con la CONAIE, las organizaciones, las confederaciones nunca declararon paro. Estuvo un problema súper grave, hubo 15 días o 12 días de levantamiento indígena y las organizaciones sindicales nunca declararon el paro. Entonces es lo que aquí se aprovecha, ¿no? Entonces los trabajadores ya no creen. Mira ahorita mismo lo que pasa. Parte de los transportistas cogieron su dinero, no quieren salir a las calles. Es lo mismo con las organizaciones, unas declaran paro, otras no. Entonces, como siempre, o sea, está dividida la gente y es un tema de capacitación, es un tema de conciencia de clase que hay que retomar. O sea, no puedes vos decir a la gente, mañana declaramos un paro y ya está. Hay mucha gente que no sabe ni por qué. Entonces, la cosa es retomar las capacitaciones, la cosa es otra vez regresar al inicio. Perdón que diga, pero hay que regresar al inicio, a las bases del sindicalismo. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo o tratando de hacer, de retomar eso, de empezar con la gente a dar capacitaciones, a saber por qué. Date cuenta cómo puede ser posible que en una manifestación le pregunten a un trabajador por qué sale y dice, porque me cobran una multa. O sea, imagínate a qué grado llegar eso de que el food, las EOLs, tienen gente en la calle, pero porque les cobran. Claro. Entonces nosotros siempre hemos hablado de eso. O sea, siempre hemos criticado que no existe la conciencia de clase. Esta ahora las confederaciones se convirtieron en mercaderes y el dinero de los trabajadores o del aporte que se hace para las confederaciones o los sindicatos nunca se sabe dónde va. Claro. Ahora, lo que usted relata, ¿cierto?, es la pérdida de la independencia política, la independencia de clase,
con respecto a los sindicatos en relación al gobierno y a los partidos, y también un proceso ascendente y profundo en cuanto a la burocratización de los sindicatos, de las centrales sindicales, y eso sumado, ¿cierto?, a la cooptación de las centrales sindicales nacionales en relación a las centrales sindicales internacionales, de la socialdemocracia, qué sé yo, que cuentan con todos esos recursos y, y, y ¿cómo se llama? Y eso genera todo un cuadro de dependencia, ¿cierto? Eh, pero, eh, ¿cuál es el planteamiento de las corrientes clasistas de trabajadores en Ecuador? Nosotros estamos convencidos, hay que declarar el paro, estamos convencidos. El problema es que no va a haber mucho apoyo de la gente, o sea, sí, yo te digo, tal vez van, como sabe decir vulgarmente, de carne de cañón los indígenas, pero eso no está bien. Tenemos que apoyar, pero eso te digo, o sea, ahorita los movimientos sindicales no tienen la fuerza para un paro nacional. Pero me refiero en el sentido de que, claro, las centrales sindicales son burocráticas, no tienen independencia, no tienen un sentido de clase, pero los sectores más conscientes entre los trabajadores, eh, que se agrupan en corrientes clasistas, en corrientes más revolucionarias, deben tener alguna propuesta alternativa a ese sindicalismo amarillo patronal. Es lo que estamos haciendo ahorita, es lo que estamos haciendo, es tratando de reunir, eso te digo, en tan poco tiempo, estamos hablando de un par de años, hemos logrado ya tener más de 18 organizaciones, que ya estamos trabajando con el movimiento guevarista, estamos haciendo las banderas para el paro, estamos tratando de dar capacitaciones a la gente, y estamos en la marcha, o sea, justo ahorita estamos declarando un paro y nosotros estamos en esto, en las capacitaciones y todo. O sea, tienes que hacer o hacer. Si no, no vas a tener fuerza en un paro, un levantamiento nunca te va a dar resultado. O sea, ahorita en el camino estamos haciendo todo. Estamos convencidos de que el paro tiene que darse, estamos convencidos en apoyar a hacer con los transportistas, con los indígenas, pero ni siquiera los transportistas están convencidos porque ya le están comprando. Pero más allá de la adhesión al paro nacional que está en marcha, eh, eh, ¿en qué otro aspecto diferencia esta alternativa que está ligado a los compañeros llevaristas en comparación con las centrales sindicales amarillas y, y vendidas? Una de las cosas es primero lo económico. Nosotros no estamos, por decirte, multando ni cobrando el 1% ni el 5% para afiliarte. ¿Cuál es uno de los problemas de aquí? Tú vas y le dices, quiero afiliarme al fútbol, bueno, ¿cuántos socios tienes y cuánto nos vas a dar? Tienes que aportar con dinero. Pero ellos no te van a responder qué están haciendo con el dinero. Entonces, por decirte, yo en el sindicato tengo 500 socios. A mí me tocaría aportar el 0,5%, más o menos de 500 socios, estamos hablando de $6 por socio. Estamos hablando más o menos unos $3,000, $3,500 que me tocaría aportar a mí o a mi sindicato. ¿Y cómo me retribuyen ese dinero a mí? No les dan capacitaciones, ni siquiera avisan qué hacen con ese dinero. Entonces es por eso que la gente también a las organizaciones, tú quieres afiliarte a una central sindical, bueno, ¿y qué nos van a dar? Pues si a la misma gente le cobran por hacer un contrato colectivo, el contrato colectivo no te hace la central sindical, o te cobran por hacer. Aquí es un negociado que no tienes idea. Nosotros en la empresa, en el Maceo, que es del municipio, pagaron $52,000 por un contrato colectivo y todavía no se firma. Si te das cuenta lo que es pagar $52,000 por un contrato colectivo que todavía no se firma. Claro. Entonces, por ende la gente no te va a creer. Entonces, lo que nosotros estamos inclusive empeñados con un grupo de abogados que tenemos, entre esos Rodrigo Castellanos Castro, dos abogados más que tenemos aquí de la Confederación, de la Federación, estamos convencidos de que tenemos que hacerles redactar a los mismos obreros, con apoyo del abogado, redactar el contrato colectivo.
porque ahí vas por dos vías. Primero, que le vas a hacer entender de qué se trata el contrato colectivo, para qué sirve el contrato colectivo, y va a ser tu contrato colectivo. Pero, disculpe, ¿en Ecuador se negocia por sindicato o por rama? No, no tenemos aquí sindicatos de rama. Ya, Es cada sindicato negocia su propio contrato colectivo. ya. Nosotros hemos buscado desde hace muchos años atrás del sindicato por rama, pero como te digo, o sea, no hay esa unidad porque aquí las centrales sindicales, más claro, cada quien defiende su feudo. Yo tengo mi organización, el otro su organización y nadie quiere aflojar eso. Quieren tener ¿Y, muchas centrales sindicales. y cuál es el nivel de sindicalización en Ecuador? ¿Y qué porcentaje de trabajadores está sindicalizado? Tiene 5% no está sindicalizado. 5%. ¿Sí? Ya. ¿Y ese 5%, qué porcentaje es del sector público? ¿Qué porcentaje es del sector privado? El problema es que en el sector privado es bien complejo el tema del sindicalismo, es porque te cogen y te votan. Solo te separan, te liquidan y chao. O sea, ahí no tienes derecho a nada. En el sector público es un poco más, ¿cómo se puede decir? Más garantizado el tema del sindicalismo porque nos hemos sabido defender con abogados y con todo. Y con el sector público, como quien dice, la ley no te permite, tienes que darte visto bueno, derecho a la defensa, un poco de cosas en el sector público. Pero en el sector privado, Novoa te va a permitir defenderte. Mm, Los claro, empresarios te van a permitir defenderte. Te cogen y te votan, pues. Entonces, es una forma de destruir los sindicatos desde eso. ya. Y ¿Y cuánto, digamos, de la fuerza laboral, cuánto tienen empleo formal y cuánto empleo informal? es que aquí es una mentira. Por decirte, el gobierno da cifras, porque el tema dice, aquí estamos generando empleo. Claro, el que vende caramelos, el que vende zapatos, el que vende camisetas en la calle, el gobierno está tomando como que esos son empleos formales. Y Claro, esas cifras están sacando en las noticias, que han conseguido empleo, pero no es así. Aquí estamos ahorita mismo, se están funcionando los ministerios, han votado a 5.000 personas. Y no están votando más personas porque el gobierno no tiene dinero, porque si tuviera dinero estuviera liquidando a más gente. Más de 5.000 personas ya están afuera por la fusión de los ministerios. Pero ya. ¿quién dijo de eso? ¿Le has oído a alguien decir algo de eso? No, Es por eso, es porque la gente no está unida. Y como te digo, o sea, imagínate que nuestros representantes de los trabajadores en el IES, que hablamos siempre de la corrupción del IES y estamos en contra de la corrupción del IES, nuestro representante, el representante de los trabajadores, ya salió por corrupción. ¿Cómo puede ser eso? ahora, tomando en cuenta de que solamente el 5% está sindicalizado, el resto de los trabajadores, ¿cómo expresa su demanda? Eh, ¿hay alguna alternativa por ejemplo, eh, asambleas sindicales que sean de hecho y no legales? ¿Cómo pelea ese 95% la conquista de sus demandas? Claro, ponte, nosotros estamos trabajando en eso, porque inclusive nosotros, a los compañeros que no son socios o no están sindicalizados, estamos defendiéndoles para que vean que es bueno estar en un sindicato, porque la mayoría de gente ya no tiene confianza, por decirte en la empresa. En mi empresa están 1.600 trabajadores, de los cuales 300 están, perdón, 500 están en el sindicato, y los demás no están en el sindicato. ¿Qué toca hacer? Capacitarles, defenderles a los que no están sindicalizados también para poderles traer, pues. Mm. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de Chile, en el tiempo de la dictadura de Pinochet, como estábamos en dictadura, obviamente pensar sindicalizarse era pegarse un tiro, porque, bueno, o te perseguían o te echaban. Y por lo tanto, los trabajadores, gran parte, optaba por organizarse en las poblaciones, en los territorios, fuera de las fábricas. Y cuando había paro nacional en contra de la dictadura, eran los territorios los que se organizaban, eran las poblaciones
la que cortaban las vías de acceso, las calles, hacían las barricadas, qué sé yo, y se enfrentaban con la fuerza represiva, los pacos que acá llamamos. Eh, Ese proceso de no organizarse en las fábricas, sí, en la industria, en las empresas, pero sí organizarse en los territorios, en las poblaciones, en los barrios, ¿se da en Ecuador o tampoco se da? Con el grupo, con el grupo guevarista Tierra y Libertad estamos haciendo eso. Estamos organizando en barrios, estamos organizando en sectores fuera de Quito, estamos organizando inclusive con comunidades indígenas. Estamos tratando de hacer, pero como te digo, o sea, es empezar. Ya Porque, tenemos desde el Grupo Guevarista que está trabajando algunos años, nosotros nos unimos como sindicatos al Grupo Guevarista para poder seguir trabajando desde el lado de los trabajadores. Ellos claro, estaban trabajando con estudiantes, estaban trabajando con barrios, con comunidades. Ahora estamos trabajando nosotros también como obreros con ellos para poder hacer un poco más grande la organización. Entonces, claro, sí estamos trabajando en eso, pero como te digo, o sea, ahorita no tenemos todavía la fuerza como para tomarse o para declarar un paro y hacer que funcione un paro. Porque ¿de qué se trata un paro? Tienes que paralizar, pues, tienes que paralizar los medios de producción. ¿Qué medios de producción vas a paralizar ahorita? Lo que estás paralizando, lo único que puedes paralizar ahorita es las carreteras. Los medios de producción no vas a poder paralizar. claro. Entonces, A menos ¿cómo que, por tipo ejemplo, de producción? sean los territorios, las poblaciones, desde la combatividad, desde la barricada, del uso de la violencia popular, la que obligue a parar la producción. Claro, pero por decirte, aquí en Quito no se paraliza el transporte, no se paraliza el agua potable, la luz, no se paraliza nada. Las empresas siguen trabajando. Por eso es lo que cuando hubo el estallido social, sí se paralizó casi, casi medio país, pero se paralizaron las carreteras. Pero los medios de producción, aunque sea a pie, seguían funcionando, pues. Ya, Por eso no se da resultado los paros. O sea, no dan resultado porque los medios de producción no se paran. A lo menos con las amenazas de ahora que dice que van a meter 30 años de cárcel. Imagínate, un empleado público va a salir, si no tiene conciencia de clase, si no sabe para qué va a salir. ¿Tú crees que va a salir a la calle? Si nunca le han enseñado. claro. Imagínate que hay gente que entra de contrato y nadie le dice, mira, el sindicato es esto, tienes que sindicalizarte por esto, tus derechos. Nadie le dice. ¿Por qué no les dice? Porque supuestamente ellos no aportan al sindicato o no aportan a las federaciones. Entonces, si no aportas, no tienes derecho a nada. Y si aportas, tampoco tienes derecho, porque no te van a decir en qué están gastando tu plata. Pregunta si es que las organizaciones grandes dan capacitación. No dan. Ahora bien, las políticas neoliberales se vienen aplicando desde el gobierno de Lenín Moreno, un poco antes, ¿cierto? Eh, ¿En qué han consistido esas políticas neoliberales? ¿Cuál es la situación de la vida, de la vida diaria de los trabajadores hoy en día? Es que aquí te ahorcan. Por decirte, nosotros estamos 15 años congelados los salarios. 15 años. Con el decreto 035, un acuerdo ministerial, el 035 que salió, que se fijaron techos y pisos, hay techos salariales, pero desde el 2015 acá no ha habido un aumento de un centavo. No te aumentan el salario. 15 años que no ha habido aumentos salariales. Pero la canasta básica sube cada año, pues. Claro, Entonces, se hizo una propuesta de derogar esa ley, pero no tienen el peso. O sea, presentan medidas de inconstitucionalidad, pero sin gente. ¿Cómo surge efecto presentar una, una, una demanda de inconstitucionalidad si no tienes gente atrás? ¿Cómo surge efecto? No hay presión. Pues de parte de los trabajadores, o sea, ahorita te digo, no hay presión, no hay medidas de presión. Imagínate el gobierno pagando, sacó 50.000 personas a la calle. Acá en los trabajadores, 1.000 personas, pero un día, por lo que el otro día no quieren salir.
Entonces la conciencia de clase, porque para mandarte un paro nacional de unos 10 días, aquí nadie sabe. La misma gente empieza a protestar. Claro. Y es Ahora, porque en la actualidad, con todo lo que se está haciendo ahora, con el llamado a paro, las protestas, qué sé yo, eh, ¿cuáles son las principales demandas de la convocatoria del paro? ahorita es la del alza del diésel. Quieren derrocar el acuerdo ministerial o el decreto presidencial del alza del diésel. Porque inclusive un problema ahí viene de la gente, ¿no es cierto? De la especulación. Todavía no se alza el diésel y ya está subidas las cosas. Todo sube. Entonces aquí no funcionan los dichosos bonos, ¿no es cierto? O sea, aquí hay mucha gente que sale beneficiada. El gobierno dice, le subimos el diésel y le vamos a pagar un bono a los transportistas. Así dijo, ¿no es cierto? ¿Ya? Les van a pagar de 500 a 1000 dólares. Hasta 1000 dólares le paga un transportista para que no suban los precios, supuestamente. Pero ya están subidos los precios. ¿Quién paga los platos rotos, como se dice aquí en el Ecuador? Siempre, el pueblo. Se aumentan los precios, se aumentan los pasajes, se aumenta todo. Hasta en eso nosotros tuvimos una iniciativa de abrimos recién, hace 15 días abrimos un mercado que se llama Mercado de los Trabajadores, porque también, bueno, vamos, un poquitito nos vamos a cambiar de tema, 2 minutitos. ¿Por qué se encarecen las cosas aquí en Quito, digamos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Quito. Vienen las cosas desde Guayaquil, viene el arroz de Guayaquil. El arroz de Guayaquil viene acá y pasa por 5 intermediarios. De San Borondón o de Daule a Guayaquil tiene un precio. De Guayaquil a Quito tiene un precio. De Quito para entrar al mercado tiene otro precio, del mercado para salir tiene otro precio. Entonces estamos hablando de que si el quintal de arroz en Guayaquil está, o mejor dicho, en San Borondón, está a 30 dólares, en Quito está a 60 dólares. Es por la cadena de intermediación. Entonces nosotros tuvimos la idea, porque también hay que tener iniciativas, ¿no? Entonces tuvimos la idea de abrirnos un mercado con el grupo guevarista y con la federación, abrimos un mercado donde estamos evitando la intermediación y les estamos dando casi al mismo precio. Traemos de las piladoras de Caquito y le estamos dando a los trabajadores con un 40% menos del costo que están dando en el mercado mayorista de Quito. Hemos tenido problemas, claro, nadie quiere eso, porque quieren el monopolio de los precios. Lo que ustedes están haciendo entonces es tratar de generar una especie de autogestión de un poder paralelo. Exacto. Ya. ¿Cómo tumbas a los monopolios? ¿O cómo les derrocas a los monopolios? Creando tú también, pues. Entonces, si aquí el Santa María, si el mercado mayorista tienen precios que ellos mismos regulan, nosotros podemos rebajar, claro que podemos rebajar. Solo cortando la intermediación podemos rebajar y estamos rebajando. Y abrimos ya el mercado y estamos vendiendo, es más, en el mercado. Mm. Son cosas pequeñas, pero que sí van a dar resultado. Como te digo, las capacitaciones. Es un tema que casi nadie le está poniendo sentido a eso. Tienes que meterles capacitaciones a los compañeros obreros desde el día que entran, desde el día uno que entran a trabajar. Tienes que decirles que tienen que estar el sindicato, ¿por qué? ¿Para qué? Tienes que darles beneficios a la gente. Tienes que enseñarles de qué se trata un contrato colectivo, para qué te sirve. Ahora, la diferencia también entre un sindicato amarillo y un sindicato clasista es que el sindicato amarillo no pretende cambiar el sistema de explotación, sino ser parte del sistema. Y el sindicato clasista, revolucionario, pretende aportar a la liberación de la clase trabajadora. Eh, ¿Cómo se plantean ustedes desde esa perspectiva? Nosotros estamos tratando, como te digo, primero tienes que hacer las cosas desde el principio, pues. ¿Cómo puedes tú salir a la lucha? ¿Cómo puedes derogar las leyes que te pone el gobierno solo?
tienes que decirle a la gente, pues, a los trabajadores, porque aquí no es que el grupo guevarista o la federación te va a liberar o va a derogar las leyes, no, pues va a derogar el trabajador, pues, van a necesitar de la gente. Por eso es lo que hasta ahora no funciona un paro, pues. ¿Por qué no funcionan los paros? Porque la gente no está convencida de lo que va a hacer, lo que quiere hacer, pues. Entonces tú tienes que convencerle a la gente de que la única manera de tumbarse una ley es tomarse el ministerio y sacarles a patadas por poco y poner gente nuestra o algo así. O sea, no puedes de otra manera. ¿Cómo vas a cambiar las leyes? Tienes que Bueno, poner hace la poco presión. en Indonesia, en Nepal, ¿cierto? Algo parecido ocurrió hace un par de horas atrás, ¿cierto? En Perú también está una protesta bastante masiva, también con una fuerte represión. En Francia también ha habido una convocatoria paro nacional y 1 millón de personas en las calles, también con enfrentamiento con las fuerzas represivas. Eh, Esos hechos que le acabo de mencionar, ¿han tenido alguna incidencia en el estado de ánimo de las masas en Ecuador en función del paro que están impulsando o ha pasado por el lado solamente? No, la verdad aquí pasa por el lado. Porque como te digo, o sea, la gente, inclusive con las redes sociales, el gobierno está utilizando las redes sociales y le está convenciendo a la gente que está mal salir, que está bien el alza del diésel, y la gente se convence, porque ahora los muchachos, bueno, te voy a hablar de unos años atrás, ¿no es cierto? Claro. Años atrás, la gente más combativa, la gente, los estudiantes más combativos, se les podía convencer, se podía hablar con ellos, las capacitaciones, las salidas, salidas inclusive al campo para poder hacer. Con el tema de las redes sociales ahora es completamente un desastre. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese mecanismo, o no tenemos o el tiempo o el dinero para utilizar las redes sociales. Entonces, ¿qué se están nutriendo los chicos? Lo que dice el gobierno, nada más. Entonces tú conversas con alguien y dice, no, sí está bien que suban el diésel, porque el diésel se va para Colombia, se va para Perú, se va para todos los países del contrabando, entonces está bien. Todo el mundo está convencido que está bien el alza del diésel. ¿Cómo ¿Y funciona? en qué pie está la Juventud Popular y la Juventud Estudiantil, los estudiantes secundarios, por ejemplo, y de educación superior? ¿Se han adherido al paro? ¿Cuentan con una fuerza propia importante? ¿O están tan debilitados como los sindicatos? Sí, están súper debilitados. Eso te digo, el trabajo que estamos haciendo es más. Con el grupo guevarista también estamos haciendo trabajos en los colegios, en las universidades, en ese sentido, de retomar el tema de las capacitaciones, de retomar el tema de la lucha, hacer entender a la gente que la única medida que tenemos, o la única arma que tenemos para tumbar una ley que explota a los trabajadores, la única arma es la paralización, la única arma es la protesta, la única arma es tomarse a las calles, o sea, es lo único. Pero sin la fuerza no vas a poder hacer eso. Ahora, yendo un poquito más, intentando de ir algo más estadístico, más fino. En Chile, por ejemplo, el 1% más rico se lleva el 50% de la riqueza del PIB, ¿cierto? El otro 50% se reparte, ¿cierto? Entre el 99% restante. Hay un 40% de trabajadores informales y hay un 22% de pobreza en Chile. Eh, Más o menos, o sea, ¿qué ocurre en Ecuador en relación a la informalidad, a los niveles de pobreza y a la concentración de la riqueza? Es parecido, es súper similar. Yo creo que en Latinoamérica es similar. Varía un poco el porcentaje, pero es similar. Aquí hay familias excesivamente millonarias y familias excesivamente pobres.
Y con esto de las pandillas, del narcotráfico, la delincuencia organizada y todo, se está poniendo peor. Hay lugares donde, mira, ya están tomados en Durán, en Guayaquil, o sea, está todo el ejército ahí, pero no les pueden controlar, porque algo que decíamos nosotros, ¿no es cierto? Inclusive desde ahí, ¿cómo le pides a un muchacho que no se haga sicario si no tiene para comer y alguien le ofrece $100 para matar a alguien? ¿Vos crees que no va a coger esos $100 o $1000? Pero el hecho de que, por ejemplo, el gobierno, a través de la Fuerza Armada, del Ejército, de la Policía, no termine con el narcotráfico, eso no es un indicio de que la clase dominante, el gobierno también está coludido con el narcotráfico. Claro, porque es mucho dinero. Ahorita ya tenemos aquí muchos políticos, mucha gente que está en narcotráfico. ¿Cómo pueden decir? Es que es chistoso y la gente no se da cuenta, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes decir que recién se dan cuenta de la minería ilegal? Años de años está la minería ilegal. ¿Cómo se van a dar cuenta ahorita si son miles de kilómetros que están tomados por la minería ilegal? O sea, quiere decir que el gobierno o el ejército nunca hace patrullajes en el oriente y no ha visto la minería ilegal. Nunca ha visto. Aquí en Imbabura, en las narices, ahorita está la vicepresidencia ahí, no van a ver que hay minería ilegal y no pueden controlar. Es porque es mucho dinero. Claro. Y es mucho dinero a dónde va, a las mismas clases, a las élites, porque desde ahí manejan todo, desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde todo lado manejan eso. Ahora, lo que usted me contaba con respecto a los sindicatos y a todo eso, yo supongo que eso se da en la zona urbana. ¿Cuál es la realidad en el campo con el movimiento campesino, con el movimiento indígena en Ecuador? Es que en el campesinado ya tenemos más problemas, porque también hay élites y hay la división entre la CONAIE. En la CONAIE está súper dividido. Gente que está a favor de Leonidas Issa, que es un referente de la lucha, y gente que está en contra de Leonidas Issa. Entonces, también está dividida la CONAIE. O sea, el gobierno lo que está utilizando es el divide y vencerás, en todo lado y en todo sentido. Está utilizando el divide y vencerás. Compran gente, porque hay que hablar, sinceramente. El gobierno tiene ahorita el poder político y el poder económico. Tiene mayoría en el Congreso. Tiene plata. Entonces, nosotros estamos peleando con cancha arriba y algo en contra, pues. Mm. Entonces, es cuestión de tiempo. Nosotros necesitamos también apresurarnos con las capacitaciones, apresurarnos con la gente, apresurarnos en afiliar a la gente, hacerle convencer a la gente de que la lucha es el camino, o sea, no hay de otra. Pero cuando usted habla de la afiliación, se refiere a la afiliación de los sindicatos, ¿cierto? Pero Y eso te digo, mira, o sea, los un sindicatos son, problema de que son debería haber una sola central sindical. ¿Por qué no tenemos una sola central sindical? ¿Por qué? Porque es un negocio. Entonces tú dices, a ver, esta central sindical se lleva la plata, entonces yo me hago la mía, pues. Empiezan a abrirse centrales sindicales, ¿ya? Entonces, para tener el poder, digamos, en los trabajadores, deberíamos tener una sola central sindical, lo que decías tú hace un rato, aunque sea con los sindicatos de rama o una sola central sindical. Aquí ¿cuántas tenemos centrales sindicales hay en Ecuador? como 7 centrales sindicales. 7. Ujú. Y cada No, uno de diferentes, ¿no? Hay unos sumas más, como decía en Mashi, decía, hay unos pelucones porque son de plata, la empresa eléctrica, los seguros sociales, son sindicatos que manejan millones. La salud, o su tranza, son o centrales sindicales que manejan millones. Y hay otras sindicales que son centrales sindicales que son con menos dinero y otros como nosotros que estamos trabajando sin dinero, que estamos trabajando con iniciativas propias, poniendo nosotros para las banderas. El 1 de mayo logramos sacar más de 1000 personas y segundo 1 de mayo que estamos saliendo a la calle y hemos sacado más de 1000 personas sin cobrar multa. Gente que ya está teniendo conciencia de clase. No es lo mismo tener una marcha de 5000 trabajadores, pero con multas, a tener una de 1000, pero sin multas. mm, Es la claro, diferencia. claro.
Entonces, es lo que estamos haciendo y tratando de hacer con Ernesto, con los compas guevaristas, con algunas personas que hemos estado trabajando en ese sentido, creando aulas de capacitación, haciendo, y como te digo, y es sobre la marcha, porque ahorita estamos tratando de declarar el paro nacional, pero también estamos capacitando y tratando de que la gente entienda por qué es. Pero la realidad de los sindicatos en Ecuador no siempre fue esta. Hubo algún tiempo en que Siempre, el antes movimiento de obrero o de trabajadores tenía una conciencia de clase bien asentada, bien, bien rígida, ¿cierto? claro, Hubo, te sí, digo, ¿cuál es el descuido? El descuido es de que la burocracia sindical se quedó ahí y no quiere que los nuevos le superen. Si lo que deberían hacer, que todo el mundo sepa, y si es que hay estoy de un acuerdo, nuevo, pero tú. la pregunta es Entonces, la siguiente. ¿Cómo se llega a este nivel? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el pasado con, con las corrientes clasistas que se llegó a este nivel de tan baja sindicalización y tanta dependencia del poder económico? que no les interesa capacitar a la gente para que no tengas un rival que te pueda tumbar. Entonces no capacitan a la gente, no enseñan a la gente y le tienen a la gente como borregos. O sea, solo aporta y punto. Tú le preguntas a un obrero qué es un contrato colectivo y no sabe. ¿Cómo peleas con un contrato, por un contrato colectivo o por un derecho laboral si no sabes? Mm. Entonces, tienes que empezar desde ahí, pues. Entonces, lo que hicieron ahora es los viajes, los viáticos, tienen edificios. Hay centrales sindicales que tienen edificios y no tienen un aula de capacitación. Y nosotros, con el grupo de barista, hemos estado buscando casas, hemos buscado y hemos encontrado por poco que nos presten para poder hacer capacitaciones, haciendo autogestión. Y estamos haciendo. Entonces, lo primero que tienes que demostrar a la gente es que un sindicato no es un sinónimo de ladrón, pues. Porque ahora es aquí así. Ah, usted es sindicalista, claro, porque tiene plata, porque se roba la plata a la gente. O sea, el movimiento sindical está por los suelos dentro de los trabajadores. Compañero, estamos llegando casi al final de la entrevista, pero le quisiera preguntar, ¿cuál es la perspectiva que esperan ustedes de la convocatoria al paro nacional y posterior al paro? Ahorita para el paro nacional yo te digo, o sea, no va a haber mucha unidad, a menos que las centrales sindicales ya reaccionen, convoquen, hagan, ya pongan sentido de lo que está pasando, que se pongan del lado de los trabajadores. Igual que los grupos de transportistas, los taxistas, o sea, si no se unen no va a pasar nada, va a pasar un paro desapercibido, y va a pasar lo mismo que la anterior vez, cuando salió solo la CONAIE, y a la CONAIE no le apoyó nadie. Había grupos como los guevaristas, como la Federación de Trabajadores Municipales, que salimos, estuvimos en las calles, pero no hubo una convocatoria formal de parte de los trabajadores, de parte de las centrales sindicales, nunca hubo una convocatoria. Y según usted, ¿cuál tendría que ser el camino a seguir posterior a la convocatoria al paro? Posterior a la convocatoria es lo que te digo, o sea, tratar de sentarse y hablar lo que le estamos diciendo. Primerito, tratar de hacer una central sindical, no por todo lado. Segundo, empezar a poner a trabajar a los dirigentes, haciendo capacitaciones, enseñándoles a hacer banderas, enseñándoles lo que hacíamos antes. ¿Qué se hacía antes? A los obreros se les enseñaba a hacer banderas, se les enseñaba a salir a la calle a pintar las paredes. O sea, regresar a lo que era antes, o regresar al principio del sindicalismo. Mm. Regresar. No toma mucho tiempo. Nosotros nos hemos demorado menos de 2 años y tenemos 17 organizaciones que estamos unidas. Pero Estamos- lo que usted plantea de regresar, ¿cierto? En algún sentido es estratégico.
y eso toma tiempo, digamos, en cuanto a la construcción de la fuerza propia, de la fuerza clasista. Eh, la pregunta que le hacía yo es en relación a los pasos inmediatos posterior al paro. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuáles son las intenciones de ustedes? Tratar de ingresar medidas de inconstitucionalidad, porque si ya en la calle no funciona, tienes que meter medidas de inconstitucionalidad con gente. Tratar Claro. en sus sectores, tratar de ir paralizando en sus sectores. Por decirte, el municipio de Quito puede paralizar, claro que puede paralizar. O sea, seguir la lucha, pocos en algunos lados, pero seguir la lucha Mm, con iniciativas, con nuevas iniciativas. claro. Te digo, a corto plazo y a largo y a mediano plazo, con las capacitaciones, con el aprendizaje de la gente y regresar a que la gente tenga otra vez la conciencia de clase, que ahorita estamos complicados por eso. Ahora, ¿cómo pretende usted frenar la represión de parte del gobierno que se da en dos áreas fundamentalmente? Una es la represión policial, eh, física, ¿cierto? Y otra es todo este andamiaje de montajes judiciales, de no respetar el debido proceso, de inventar pruebas, testigos sin rostro, etcétera. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar esa ola represiva? Un poco ahí sí en cambio ayudan las redes sociales, porque ahora a todo lado estamos con filmaciones, con teléfonos, con cámaras, con todo, denunciando lo que está pasando. O sea, un poco nos ayuda eso. Ahora con la tecnología, con los teléfonos que puedes grabar y todo, es la única manera de grabar lo que está pasando en la calle. Lo mismo, tenemos equipos de abogados que están trabajando con nosotros, que no cobran, son gratuitos, son equipos de abogados que están prestos a ayudarnos. O sea, es la única manera, o sea, otra manera no vas a poder frenar, es la única manera. Y como digo, ahora hay que levantar la cabeza y salir, o sea, si tienes miedo, ahí estamos complicados, toca salir y toca hacer. Claro, Y toca convencer a la gente para que, como te digo, o sea, toca decir a la gente que es el único camino. No nos queda otra, si no, estamos bien complicados, súper complicados. Porque de aquí nos van a seguir metiendo leyes en contra del IES, en contra de los trabajadores, ya se van a ir, ya se fueron en contra de la LOCEP o de los administrativos. Hasta diciembre lanzan algo en contra del Código de Trabajo. Y el problema es ese, ¿no? El divide claro, y vence quiere decir que como no me afecta a mí, le afecta a la administrativa, qué buenos. Él es vago, qué bueno que le voten. claro. Dentro de los trabajadores, ¿verdad? O sea, Bueno, tan, ahí aplica lo que decía Bertolt Brecht. Primero se llevaron a los curas, por ejemplo, pero no me importó porque yo no era cura. Después se llevaron a los comunistas, tampoco me importó porque yo no era comunista. Ahora me llevan a mí, pero es demasiado tarde. exacto. Aquí es lo mismo. Entonces, los mismos trabajadores de Código de Trabajo dicen, la ley les afectó a los vagos de los ministerios. ¿Qué trabajadores no trabajan? O sea, aquí es una división marcada entre el trabajo administrativo con el trabajo operativo. Ellos no son trabajadores. ¿Quién dice eso? Entonces, si les hacen algo a ellos, los de acá dicen, ah, qué bueno, bien, a los vagos les votaron. Y mañana que me toca a mí, ¿quién va a reclamar? Claro, Entonces, desde ahí hay que hacer notar a la gente que todos los que estamos trabajando somos trabajadores. Hay gente que en la calle está vendiendo camisetas o en la calle ya tiene una tiendita que tiene sus cosas ahí y ya son empresarios, no son trabajadores. O los taxistas ya son empresarios, no son trabajadores. ¿Quién dice eso? claro. Ellos son trabajadores y más explotados. Hablábamos con un grupo de taxistas que le decíamos, ¿quién pone la mano de obra? Usted. ¿Quién pone la maquinaria? Usted. Y usted Mm, está todavía a los impuestos y aparte paga una aplicación de Uber. O sea, usted es más explotado, pues, y dice que no es trabajador, es empresario. ¿Cuál empresario? claro. Así es, Entonces, compañero. Bueno,
la realidad en Chile no es muy distinta con respecto a lo sindical, digamos. Las centrales sindicales en Chile son altamente burocratizadas, dependientes de los gobiernos de turno, de los partidos políticos, y son, al final de cuentas, defensoras del sistema. Durante el estallido social del 2019, estando toda la gente en la calle por más de 5 meses, la central sindical, la CUT, la CAT y otras, fueron incapaces, no tuvieron la fortaleza ni la voluntad política de convocar a un paro general, a un paro productivo. Si se hubiese logrado paralizar las principales áreas de producción, el cobre, por ejemplo, el área pesquero y otras, en la área bancaria, claro, el estallido social de ese entonces hubiese adquirido un sentido totalmente diferente. Pero eso no ocurrió, eso no ocurrió. No ocurrió en el 2019, no ocurrió el 2011. Entonces, lo que vive Ecuador, lo que vive la clase trabajadora de Ecuador, yo creo que no es un caso único, pero sí plantea lo fundamental, que para reconstruir el movimiento de los trabajadores no se puede hacer desde la óptica reformista, se tiene que hacer desde la óptica revolucionaria y clasista, ¿cierto? Desde abajo, desde los territorios, y en contra del sistema de explotación en su conjunto. ¿Mm? ¿Sí? Así, Para eso hay que trabajar, o sea, hay que trabajar. Y hemos estado trabajando desde un tiempo atrás con Ernesto y los compañeros del movimiento guevarista, con los sindicatos, y estamos tratando de unir, estamos tratando de hacer una central sindical que sea más grande y combativa. Eso. así. Bueno, compañeros, estamos terminando a través de esta entrevista y desde América Rebelde, desde Chile, le mandamos todo nuestro apoyo a la Casa Trabajadora de Ecuador. Esperamos que el proceso en que están ustedes de reconstrucción de este pueblo sindical avance bien, de menos a más, y también enviar todo nuestro apoyo al compañero Omar Campoverde, que en los últimos días y horas ha sido brutalmente torturado, golpeado, gaseado, y también a la compañera Gabriela Gallardo y al compañero Carlos Carguachi, que también están sometidos a la prisión política. Todo nuestro apoyo a los compañeros presos políticos guevaristas, a la clase trabajadora y a la reconstrucción del movimiento sindical, y esperamos que las demandas que están enarbolando los colectivos sociales, los movimientos indígenas, de mujeres, de la juventud popular, sean conquistados a través de la lucha. ¿No? Así que muchas gracias por su paciencia. Esperamos encontrarnos nuevamente para saber en qué va todo este proceso. A ustedes muchas gracias y como le digo, sí van a tener noticias porque eso es a corto plazo. No queremos hacer a largo plazo, a corto plazo. A corto plazo vamos a tener algunas noticias de cosas que se está haciendo. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, buenas noches. Un abrazo grande. Chao, chao.